¿Alguna vez has dicho te amo más por miedo que por convicción? ¿Has sentido ese extraño alivio al ver que la otra persona sigue ahí, aun cuando el vínculo ya ha perdido su sabor, su presencia, su verdad? Muchas veces, lo que llamamos amor es simplemente una huida de lo que más tememos, la soledad. Pero no hablo solo de estar sin compañía, hablo de esa soledad profunda, existencial, esa sensación de estar desconectado de ti mismo, de no saber qué hacer con tus silencios, con tus vacíos, de acostarte por la noche y darte cuenta de que, a pesar de todos los mensajes, las citas, las promesas, hay un hueco dentro de ti que nadie logra llenar, y es ese miedo, el miedo a quedarnos solos, el que tantas veces nos empuja hacia relaciones que no nos nutren, relaciones donde aceptamos migajas, donde callamos para no perder, donde nos moldeamos tanto que terminamos desapareciendo, con tal de no estar solos. Nos volvemos expertos en adaptar el corazón, y con el tiempo, confundimos eso con amor. Pero, ¿de verdad eso es amar? ¿Es amor soportar lo insoportable solo para no enfrentar nuestra propia compañía? Quizá el problema no sea la falta de amor de los demás. Quizá el verdadero saboteador de nuestra vida afectiva es ese miedo silencioso, ese pánico de enfrentarnos a la vida sin nadie al lado. Y por miedo, elegimos mal. Nos apegamos demasiado pronto. Entregamos todo sin saber si el otro realmente quiere recibirlo. Y cuando la relación se rompe, nos culpamos, lloramos, suplicamos, todo para evitar lo que más tememos, estar solos. Pero la verdad es esta: nadie puede amar de forma madura si todavía siente pánico a la soledad, porque el amor verdadero solo nace donde hay libertad. Y la libertad exige coraje, coraje para estar solo, y aún así sentirse completo. Este video es una invitación a mirar eso con honestidad, a reflexionar si lo que has vivido es amor, o solo miedo disfrazado. Y más que eso, es un camino para recuperar tu autonomía emocional, porque solo cuando aprendemos a estar con nosotros mismos, sin desesperación, sin rogar cariño, sin apagarnos por dentro, el amor puede realmente florecer. Si alguna vez sentiste ese dolor, si estas palabras tocaron algo que vive en silencio dentro de ti, entonces, este video es para ti. Y quiero pedirte algo: dale me gusta al video, suscríbete al canal y si quieres comparte en los comentarios qué fue lo que más te tocó hasta aquí. No se trata solo de engagement, se trata de formar un espacio real, un lugar donde personas como tú puedan reconocerse, fortalecerse y crecer juntas. Tu gesto ayuda a que este mensaje llegue a quien lo necesita, y quizás así no solo transformemos nuestras relaciones, sino también la forma en la que existimos en este mundo. ¿Alguna vez estuviste en una relación donde todo parecía estar bien, pero por dentro había un silencio que gritaba? Tal vez despertabas al lado de alguien y aún así te sentías solo. No por la ausencia física, sino porque ya no había un encuentro real. Las conversaciones eran superficiales, los gestos automáticos y la intimidad apenas un recuerdo lejano. Pero tú te quedabas, seguías intentando, te doblabas en 1000 versiones para agradar. Tolerabas lo que te hería, reías cuando querías llorar, cedías cuando querías gritar, todo para no ser abandonado, todo para no tener que enfrentar el temido final. Esa es una de las heridas más silenciosas que existen, el miedo a estar solo. No grita, susurra, se esconde detrás de frases racionales. Es solo una etapa. Todas las parejas pasan por altibajos, nadie es perfecto, pero en el fondo, lo sabes, estás viviendo menos de lo que mereces. Ese miedo sabotea nuestra capacidad de amar con verdad, nos vuelve dependientes de la presencia del otro, incluso cuando esa presencia ya se convirtió en ausencia. Nos impide poner límites, reconocer nuestras emociones, elegir con conciencia, y peor aún, nos hace creer que tenemos que aceptar cualquier cosa para no ser dejados. ¿Y cómo se ve eso en la vida cotidiana? Cuando aceptas ser un casi en la vida de alguien solo para no perder lo poco que tienes. Cuando entras en un ciclo de promesas y decepciones,
esperando que algún día el otro cambie. Cuando sientes celos enfermizos, no por amor, sino por inseguridad, como si el otro fuera la única ancla que evita que te hundas. Cuando dices «te amo» por miedo a ser olvidado, y no con libertad para expresar algo verdadero. Cuando terminas una relación y saltas directo a otra, sin espacio para elaborar el duelo, sin tiempo para reencontrarte contigo. Este patrón no nace de la nada. Muchas veces, su raíz está en el pasado. Cuando aprendimos que estar solos era igual a ser rechazados, cuando crecimos en ambientes donde el amor era condicional, frágil, volátil, donde ser tú mismo era peligroso y agradar, una forma de sobrevivir. Y así crecemos con un vacío adentro, un hueco que grita por atención, por cariño, por validación, y salimos al mundo intentando taparlo con personas, con romances, con promesas de para siempre. Pero el vacío sigue ahí, porque nadie puede llenar lo que ni siquiera nosotros mismos queremos mirar. Nadie puede salvarnos de una soledad que se alimenta de nuestra propia desconexión interior. Y cuanto más miedo tenemos de estar solos, más vulnerables nos volvemos a relaciones tóxicas, abusivas o simplemente tibias. Relaciones donde el otro ya no nos ve y donde nosotros también dejamos de vernos. Es un ciclo. Miedo, carencia, apego, frustración. Y todo eso disfrazado de amor. Pero, ¿el amor sabe a angustia? ¿Amar significa anularse? ¿De verdad el amor exige que soportes en silencio, con miedo a ser abandonado, como si tu existencia solo valiera cuando alguien te elige? Hace falta coraje para admitirlo. Nos estamos hiriendo en nombre de un falso amor, y detrás de todo eso hay un dolor ancestral, el de no saber ser completos por nosotros mismos. Ese dolor necesita ser acogido, necesita ser nombrado, porque solo cuando lo reconocemos podemos empezar a transformarlo. ¿Por qué nos da tanto miedo estar solos? Esa pregunta, aunque parezca simple, revela una de las heridas más profundas de nuestra psique, y para entenderla, no basta con mirar los síntomas. Necesitamos ir a la raíz. Erich Fromm, en su obra El miedo a la libertad, ya señalaba que el ser humano moderno, al conquistar su autonomía individual, perdió algo esencial: el sentido de pertenencia espontáneo, la sensación de formar parte de algo más grande. Y esa pérdida generó una angustia existencial insoportable, la soledad esencial. Somos al mismo tiempo seres que anhelan libertad y que temen la desconexión. Queremos ser libres, sí, pero nos aterra el vacío que la libertad conlleva. Desde muy temprano aprendemos que estar solos es peligroso. El bebé que llora en su cuna y no es atendido asocia la ausencia de cuidado con una amenaza a su supervivencia. Y si ese cuidado es inestable, condicional o inexistente, la criatura empieza a grabar un mensaje silencioso en su mente: necesito al otro para existir. Y ahí nace el miedo a no ser amado, el miedo a no ser suficiente, el miedo a desaparecer si nadie nos mira. En la vida adulta, ese miedo se disfraza de romanticismo, de pasión intensa, de la famosa media naranja. Pero en el fondo, es un intento desesperado de llenar un vacío emocional con la presencia del otro. Fromm decía que el amor verdadero no nace de la necesidad, sino de la plenitud. No es una fusión de dos mitades heridas, sino la unión de dos personas completas. Pero, ¿cómo amar de esa forma, si aún no sabemos estar solos sin sentirnos vacíos? La verdad es que muchas relaciones no comienzan por el deseo de compartir la vida. Empiezan por el pánico a enfrentar el silencio, y ese pánico nos transforma. De forma casi imperceptible, empezamos a dejar partes de nosotros en el camino. No porque el otro nos lo exija, sino porque tememos no ser amados si mostramos quiénes somos de verdad. Esa es la trampa de la falsa conexión. Creamos personajes para sostener el afecto. Pero cuanto más nos alejamos de nuestra esencia, más frágil se vuelve la relación. Porque el amor no sobrevive donde no hay verdad. Otra trampa es el amor como posesión. Un amor basado en la inseguridad, en el miedo a perder,
en la creencia de que el otro es nuestro refugio emocional. Pero el amor auténtico exige libertad, y como decía Fromm, la libertad asusta, porque implica responsabilidad, la responsabilidad de ser tú mismo, de mirar tus vacíos de frente, de construir vínculos sin perderte en ellos. Es más fácil delegar esa tarea, más cómodo decir, solo soy feliz si alguien me ama. Eso nos exime de lo más difícil, aprender a amarnos a nosotros mismos, no desde el ego, sino desde la dignidad, desde la capacidad de estar solos y aún así sentirnos completos. Karen Horney, otra pensadora esencial, hablaba de la angustia básica, esa sensación de ser pequeño, impotente e indeseado en un mundo amenazante. Y es esa angustia la que nos lleva a buscar el amor no como un regalo, sino como una medicina. Como si el otro pudiera traernos una cura mágica. Pero ningún amor externo puede sanar un abandono que es interno. Ahí está la raíz. Mientras sigamos buscando en el otro el alivio de una herida que nos pertenece, viviremos relaciones de dependencia, no de amor. Relaciones guiadas por el miedo, no por la libertad. La sanación empieza cuando lo reconocemos, cuando dejamos de llamar romance a lo que en realidad es una fuga, cuando dejamos de ver la soledad con desesperación y comenzamos a mirarla con coraje, porque solo quien aprende a estar verdaderamente solo puede amar con madurez. ¿Y si estar solo no fuera un fracaso, sino una oportunidad? ¿Y si esa soledad que tanto tememos fuera en realidad el terreno fértil donde por fin podemos encontrarnos? Nos enseñaron toda la vida que la felicidad vive en el dos, que el amor romántico es la cima de la realización personal, que estar solo es un estado transitorio, casi vergonzoso, algo que debe superarse cuanto antes. Pero, ¿y si esa narrativa estuviera equivocada? ¿Y si eso que llamamos amor no fuera más que miedo disfrazado? Es momento de cuestionar. ¿De dónde vienen esas creencias que nos hacen ver la soledad como castigo? ¿Quién nos convenció de que la felicidad en solitario es imposible? ¿De que la vida solo tiene sentido cuando alguien nos valida? Tal vez sea esta sociedad de consumo, una sociedad que convirtió incluso el amor en mercancía. Nos venden la idea de que necesitamos a alguien para estar completos, como si el amor fuera otro producto, igual que el último celular o la ropa de moda. Pero el amor verdadero no nace de la carencia, nace de la abundancia interior. Amar no es llenar un vacío, es desbordar. Solo quien ha aprendido a bastarse puede realmente compartir. Solo quien se ama con profundidad puede amar sin exigir. Solo quien sabe estar solo puede estar con otro sin perderse en el proceso. Ese es el gran giro. Comprender que la soledad no es el problema. El problema es cómo la interpretamos. Vemos la soledad como abandono, como rechazo, como señal de que no valemos. Pero en realidad puede ser todo lo contrario. Un portal hacia el autoconocimiento. Una pausa sagrada. Un momento de reconexión con lo que somos. Sin máscaras, sin ruido. La soledad no es un desierto, es un espejo. Y cuando aprendemos a mirarnos en ese espejo sin huir, algo empieza a cambiar. Comenzamos a ver que ese amor que tanto buscamos afuera, quizás siempre estuvo dormido dentro, y que solo florece cuando dejamos de escapar de nosotros mismos. Esa es la liberación silenciosa. No necesita aplausos, ni promesas eternas, ni grandes gestos. Solo requiere presencia, verdad, y un encuentro profundo con tu alma. Desde aquí, todo puede empezar a transformarse. Respira hondo. Tal vez hasta este punto te viste reflejado en muchas palabras. Quizás sentiste un nudo en la garganta, un espejo inesperado. Pero ahora es momento de abrir espacio para lo nuevo, no con prisa, sino con honestidad. La sanación empieza con un paso: dejar de huir de ti mismo. Porque mientras sigamos persiguiendo el amor como fuga, como anestesia, como distracción, nunca lo encontraremos realmente. Solo repetiremos los mismos ciclos con distintos rostros, viviendo vínculos donde es el miedo quien dicta las reglas. Entonces, el primer acto de amor verdadero es volver la mirada hacia adentro. ¿Y qué significa eso?
Significa sentarte contigo en silencio, observar lo que duele sin juzgar, aprender a escucharte, a reconocer cuándo estás actuando desde la carencia y no desde una elección libre, a notar cuándo te estás anulando solo para ser aceptado. El autoconocimiento no es un lujo, es supervivencia emocional y empieza en lo cotidiano, en las decisiones pequeñas, en los límites que aprendes a poner, en las verdades que sostienes, incluso cuando eso significa decepcionar expectativas. Es cuando dices no a una relación que te apaga, cuando eliges quedarte solo, no porque quieras aislarte, sino porque ya no estás dispuesto a vivir a medias. Es cuando aprendes a darte lo que siempre esperaste que el otro te ofreciera. ¿Querías ser escuchado? Entonces, escúchate. ¿Querías ser cuidado? Entonces, cuida de ti. ¿Querías ser abrazado? Entonces, abraza tu dolor, sin prisa por resolverlo. Este proceso no es lineal, va a doler, va a confundirte. Habrá días en los que sentirás que todo retrocede, pero poco a poco, algo cambia. Empiezas a sentir algo nuevo, una sensación de integridad, de presencia, de dignidad emocional, y con esa nueva mirada, tus relaciones también cambian, porque empiezas a elegir desde la conciencia, no desde la necesidad. Ya no aceptas las medias tintas, ya no te aferras a promesas vacías, y al mismo tiempo, no cierras el corazón, porque entiendes que amar no es perderse, sino compartirse. El amor maduro nace cuando dos personas saben estar solas, y aún así, eligen caminar juntas, sin gritos, sin juegos, sin miedo. Es el amor que respeta el espacio del otro sin desaparecer de sí. El amor que sabe decir, te amo, pero no necesito poseerte. Te elijo, pero no me callo por miedo. Estoy contigo, pero no a costa de mí. Y para cultivar ese amor, hay gestos esenciales. 1. Escuchar lo que sientes. No escondas tu tristeza, tu necesidad, tu miedo. Nombrarlos es un acto de valentía. 2. Ser auténtico en tus vínculos. No te conviertas en lo que el otro espera. El amor verdadero nace de la verdad. 3. Establecer límites claros. Decir no también es amor. Amor propio. 4. Tener paciencia con tu proceso. Estás sanando heridas antiguas. No te exijas perfección. Regálate compasión. 5. Buscar apoyo emocional, terapia, grupos de acompañamiento, lecturas transformadoras. Caminar acompañado fortalece. 6. Reconciliarte con el silencio. Aprende a estar contigo sin querer escapar. La soledad, cuando se acepta, se vuelve solitud, y la solitud es fértil. Con el tiempo, descubres algo poderoso. Ya no necesitas mendigar amor, porque el amor verdadero empieza en ti. Y lo que viene de fuera será solo reflejo de la belleza que estás cultivando dentro. Ese es el verdadero renacimiento. Un cuarto oscuro. En el suelo, abrazando sus rodillas, está el yo herido. Ojos bajos. Respiración corta. El silencio pesa, casi duele. Del otro lado del cuarto, aparece una figura serena. El yo consciente. Se acerca sin prisa, sin juicio, solo ternura. Yo consciente. Has estado escondido aquí tanto tiempo. Yo herido. No sé qué hacer allá afuera. Da miedo. Solo quería que alguien viniera, que me viera, que me amara de verdad. Yo consciente. Y cuando alguien viene, te entregas por completo. Te olvidas de ti. Haces todo para no ser abandonado. Y al final, te sientes aún más solo. Yo herido. Tengo miedo. Miedo de ser invisible, de no valer nada, de no ser elegido. Estar solo duele. Siento que no existo, si nadie me quiere. Yo consciente. Pero tú existes, incluso en el silencio, incluso sin aplausos, incluso cuando nadie te mira. Tú tienes valor, solo por ser. Yo herido. Entonces, ¿por qué me siento tan pequeño? Yo consciente. Porque te enseñaron que el amor se tiene que ganar, que tienes que agradar, ceder, adaptarte. Pero eso no es amor, es supervivencia. Yo herido, y si nadie me ama,
yo consciente. Entonces aprenderás a amarte, a escucharte, a sostenerte, no para nunca más amar a nadie, sino para poder amar sin perderte. Silencio. El yo herido levanta los ojos lentamente. Por primera vez, se mira a sí mismo y no ve un error, ve a alguien que merece cuidado. Yo consciente. No estoy aquí para obligarte a salir corriendo de este cuarto. Estoy aquí para darte la mano. Vamos a caminar a tu ritmo. Yo herido, prometes no dejarme solo. Yo consciente, sonriendo. Soy tú. Y juntos, dan el primer paso hacia afuera. La luz aún es tenue, pero ya no asusta, porque ahora no están divididos, están completos. Imagina esto. Estás caminando por un campo abierto. El cielo está claro, el viento acaricia tu rostro con suavidad. Y por primera vez no tienes prisa. No hay nadie sujetando tu mano, pero tampoco hay miedo, porque ahora entiendes, estar solo no es estar perdido, es estar en paz contigo. Miras hacia atrás y recuerdas. ¿Cuántas veces pediste amor de rodillas? ¿Cuántas veces te encogiste para caber en el mundo del otro? ¿Cuántas veces confundiste apego con afecto? Pero no te culpas. Ahora sabes, todo eso formaba parte de tu búsqueda. Una búsqueda legítima, aunque ciega, de pertenencia. Pero hoy inicias una nueva caminata. Una donde el amor ya no es muleta, sino elección. Una donde no te entregas por miedo a perder, sino por el deseo sincero de compartir. Una donde el silencio no es amenaza, sino espacio fértil. Donde la compañía del otro es bienvenida, pero nunca más necesaria para sentirte completo, porque ya lo eres. Esta libertad asusta, sí, pero también libera. Te invita a vivir el amor no como prisión, sino como danza. No como apego, sino como encuentro. No como fuga, sino como presencia. Así que si hay algo que deseo decirte al final de este viaje es: mereces amar sin miedo. Mereces ser amado sin desaparecer. Mereces la plenitud de ser quien eres, aún en la soledad, porque el amor comienza ahí, en el instante en que decides permanecer en ti, con dignidad, con verdad, con ternura. Si esta reflexión tocó tu alma, si en algún momento sentiste que estabas escuchando algo que tu corazón necesitaba oír, entonces dale like al video, suscríbete al canal y comparte estas palabras con quien necesite escucharlas. Aquí no hablamos de fórmulas mágicas, hablamos de alma. Y cada gesto tuyo ayuda a mantener vivo este espacio de sensibilidad, conciencia y transformación. Que este sea solo el comienzo de tu camino, de regreso a ti. Nos vemos en el próximo video.